para que la persona lo llene, ahí vas a tener que gastar en impresión, ¿ok? Que también puede ser algo costoso. ¿Qué pasa si es un cuestionario de 100 hojas? Imprimir 100 hojas para 100 personas ya es costoso. A veces entonces se recurre a los medios electrónicos, es decir, las encuestas por internet. Y ya imagino varios de ustedes han sido sometidos a encuestas por internet. Ahora hay muchos instrumentos para hacer encuestas por internet. O encuestas por correo, que antes era frecuente, ahora ya está un poco de desuso. Correo físico me refiero. O encuestas, bueno, las encuestas por internet ahora son una opción bastante en boga. Pero ¿qué pasa si su muestra de estudios, su población de estudios son viejitos, que no están familiarizados con el uso de internet? ¿Van a poder emplear una encuesta autoadministrada usando internet? Ya se complica. ¿O qué pasa si su muestra vive en lugares alejados, donde no hay servicio de internet? ¿Van a poder responder el cuestionario autoadministrado por internet? No. Entonces, también tienen que evaluar eso. Si es que sucede esa situación, no les va a quedar otra más que emplear su cuestionario administrarlo vía encuestador o entrevistador. También es factible o pesa a favor de tomar un cuestionario autoadministrado cuando la persona quiere mantenerse en anonimato. O sea, la persona no quiere saber y no quiere vincularse con los resultados o la información que brinde en su cuestionario. Si es así, lo mejor es autoadministrado. Porque ustedes administran el cuestionario y ustedes no van a saber a quién le pertenecen las respuestas. Si sucede, si es una variable con la cual la persona decide que, en virtud de la información que va a brindar para esa variable, quiere mantenerse en anonimato, lo mejor sería el autoadministrado. ¿Ok? Entonces, esos son algunos criterios que les van a ayudar a ustedes a poder definir si van a emplear un cuestionario en forma autoadministrada o empleando un entrevistador. Si emplean un entrevistador hay que tener cuidados adicionales. El entrenamiento del entrevistador para que pueda emplear el cuestionario adecuadamente es muy importante. El control de la calidad de la información que el encuestador registre también es muy importante. Tienen que ver todos esos aspectos para reducir la posibilidad de sesgos de medición. Ahora, si son estudios chiquitos, ¿no? 100 personas, 300 personas, 400, entonces, no, disculpen, menos de 100 que es manejable, y son solo 2 personas en su proyecto de investigación, pueden hacerlo ustedes mismos, pueden aplicarlo ustedes mismos, o sea, es un cuestionario autoadministrado por el entrevistador, pero no les va a requerir el costo de pagar. ¿Okay? Tienen que evaluar también esas situaciones. Listo, entonces, las encuestas pueden tener varias modalidades, ¿no? La vía correo antes era muy empleada, ahora no se usa mucho, porque ya el correo es costoso también, y ya hay otras alternativas que han reemplazado el correo físico, bueno, el correo. Esa es una. Lo opuesto, porque antes era usada, ahora ya no se me ocurre emplear eso, sobre todo por los costos. La otra es la entrevista cara a cara o aplicación grupal, que es la más frecuente, en la cual ustedes van a identificar a la persona, ustedes van a aplicarle la serie de preguntas a la persona. Lo bueno de este tipo de entrevistas es que ustedes en cierto modo aseguran que todas las respuestas se responden, que todas las preguntas se respondan, mejor dicho. ¿Por qué? Porque si son 20 preguntas, ustedes deben entrenar a su entrevistador para que completen las 20 preguntas. En cambio, si es autoadministrado, la persona de las 20 quizás te responda 8, te responda 5, te responda 4, quizás no te responda ninguna, y ya estás perdiendo un sujeto de estudio y tu tasa de no respuesta se incrementa. Entonces, cuando ustedes quieran evitar esa elevada tasa de no respuesta, lo ideal sería hacer una entrevista cara a cara o aplicada por un entrevistador debidamente capacitado. Eso ayuda mucho. Sin embargo, tiene un problema. Muchas veces el entrevistador, si no está bien capacitado, puede inducir respuestas en forma no voluntaria. Entonces, ahí es muy importante la capacitación del entrevistador. ¿Okay? Deben invertir tiempo en capacitar a sus entrevistadores.
Si ustedes dicen, ah, no, mi cuestionario es sencillo y no consideran ningún tipo de entrenamiento, ya están generando un grave problema en la medición de la variable de interés de su estudio. Entonces, capaciten a sus entrevistadores. Si su estudio solo tiene un entrevistador, porque el otro entrevistador van a ser ustedes mismos, mejor. Entonces, lo capacitan con mayor profundidad. ¿Ok? La idea es que haya un procedimiento establecido para aplicar esa entrevista. Que los dos la hagan exactamente igual y los dos recolecten la información de la misma manera y con la misma calidad. ¿Okay? Eso es muy importante que quede claro cuando aplican una entrevista para cara a cara. La otra son las entrevistas telefónicas que pueden ser bastante útiles y pueden servir. Se usan usualmente cuando su muestra está dispersa. ¿Okay? ¿Qué pasa si quieren hacer un estudio de población rural no sé, de Villa María del Triunfo o de Ventanilla? Ya las casas casi siempre tienen un teléfono, ¿no? Entonces pueden emplear la vía telefónica para hacer su encuesta. Y la otra es la vía internet. Hay muchos servicios o páginas actualmente para hacer encuestas electrónicas. Algunas hay que pagar, otras son libres, pero ahí tienen los links. Snap Surveys, Survey Monkeys. Hay muchos programitas en internet para que ustedes puedan emplear sus encuestas electrónicas. Lo único que tienen que hacer es pasar su cuestionario a este programa y lo mandan al listado de usuarios que ustedes van a estudiar. Para esto, obviamente, requieren los correos electrónicos de las personas. El marco muestral con los correos electrónicos. Pero son útiles, ya saben los problemas. Puede haber no respuesta. Si envían a 100 personas, probablemente le respondan 30, 20. Y de las 20 que respondan, probablemente 10 solo envíen el cuestionario completo. Ese es el problema con las encuestas electrónicas. Entonces, la alternativa más fácil para eso son las entrevistas cara a cara, pueden recurrir a llamadas telefónicas, etcétera, etcétera. Deben saber los pros y los contras de cada una de estas formas de encuestar. Algunas de estas encuestas en internet, acuérdense, son libres, pero también hay de paga. Entonces no se sorprendan si les piden pagar, o sea, no son totalmente gratuitos. Ahora, ¿cómo determino yo qué tipo de encuesta uso? Vía telefónica, vía empresa, entrevistando cara a cara, vía internet, por correo formal. Va a depender de tres cosas. Primero, siendo realista, va a depender de los recursos disponibles. Si tienen plata, van a poder contratar gente para que haga las entrevistas. Si tienen plata, van a poder pagar un software de internet para hacerlo vía internet. Entonces, ese es un criterio muy importante. La otra situación que va a determinar qué tipo de encuesta van a emplear es la pregunta de investigación. Si son preguntas de investigación que generan mucha incomodidad en la paciente, en la persona, actividad sexual, consumo de drogas, nivel de ingreso, entre otras variables que pueden causar mucha incomodidad en la persona, lo mejor o lo conveniente sería un tipo de encuesta que conserve el anonimato de las personas para mejorar la tasa de respuesta. En ese sentido, lo conveniente sería una encuesta electrónica, por ejemplo, vía internet. ¿Ok? La población objetivo también va a determinar el tipo de encuesta que van a emplear. Si es una población dispersa, que vive en una casa, un sujeto de análisis está disperso de otro y así, entonces quizás el mecanismo más adecuado sea la vía electrónica, vía correo o vía teléfono. Si es una población de viejitos que ya no puede leer bien, que no usa internet, que no usa celular, ¿qué van a emplear? Quizás una entrevista estructurada cara a cara, ¿okay? Para asegurar la tasa de respuesta. Entonces va a depender de esas tres cosas que ustedes decidan, voy a aplicar un cuestionario y este cuestionario va a ser por internet. O voy a aplicar un cuestionario o este cuestionario va a ser autoadministrado. No hay una regla para todos los estudios, ¿okay? Tienen que ustedes racionalizar cuál es la estrategia que mejor funciona para su población de estudio, para el fenómeno que están estudiando, para la variable que están estudiando,
y en virtud de la plata que tienen. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que siempre usen encuestas usando entrevistadores. Tienen que decidir ustedes en base a estos 3 criterios. Tienen que conversar y decidir. No es una situación pensada, no es una situación igual para todos los casos. A ver, algunos aspectos, ¿no? Para temas sensibles, que requieren cuidado, detalle, interactividad, un mayor nivel de profundidad en las respuestas, lo ideal sería un entrevistador entrenado, ¿ok? Bien capacitado. Si la población objetivo es difícil de alcanzar por internet, no van a tener otra que hacer entrevistas cara a cara. Y esto nos ha pasado mucho cuando se ha querido hacer estudios en población aguajún, allá en Amazonas, o en poblaciones, comunidades indígenas de la selva o de la sierra, donde no hay internet, donde viven en forma dispersa, no queda otra más que ir casa por casa y aplicar tu instrumento. ¿Okay? ¿Qué pasa si la población es dispersa y tiene acceso a internet, población joven que usa internet en cabinas, etcétera, etcétera? Que también hay mucho de esas características ahora en el Perú. Usamos encuestas vía correo, vía estas páginas de internet, incluso también vía redes sociales. También se puede emplear para administrar un cuestionario. ¿Okay? Si queremos mejorar al máximo la tasa de respuesta, es decir, que haya pocas personas que no respondan mi cuestionario, lo ideal sería la entrevista cara a cara. ¿Okay? Es la mejor estrategia. Y eso sucede muchas veces con determinados estudios sobre el nivel de conocimiento, por ejemplo. Nadie te quiere responder un cuestionario de cuánto saben sobre algo, porque no quieren ser descubiertos que no saben usualmente. Entonces, esos tipos de instrumentos nadie te lo quiere responder. Si ustedes su muestra es de 200 y aplican mediante un web survey, un instrumento vía internet, no lo van a responder. Entonces, en esas situaciones es mejor entrevistas cara a cara. Y si no tienen recursos, la mejor opción son vía internet, ¿ok? Pero con los riesgos que eso trae. La tasa de no respuesta alta y que no respondan las personas la totalidad del instrumento de recolección de datos. Entonces, ¿qué pasa ya en la situación concreta de ustedes? Por lo que he visto en sus avances, son usuarios del hospital, son muestras pequeñas, son variables muy específicas que requieren cierto nivel de interactividad. Ahí que aplican probablemente un cuestionario, una entrevista estructurada con un cuestionario administrado por un encuestador, probablemente. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas tienen que ir vinculándolas para poder decidir. Hay una estrategia que se usa para mejorar la tasa de respuesta, porque ese es un gran problema cuando empleamos cuestionarios, que las personas no quieren responder porque obviamente tienen otras cosas que hacer o no les interesa, o no saben por qué están llenando ese cuestionario. Entonces, una estrategia para incrementar la tasa de respuesta es empoderar a las personas en por qué están llenando ese cuestionario, ¿no? ¿Qué ganancia, qué beneficio, qué contribuye esos 10 minutos de su tiempo llenando ese cuestionario? Y para eso se pueden usar las cartas de invitación, ¿ok? Este es un modelo de carta de invitación donde brevemente se le explica a la persona por qué se le está abordando, cuál es la intención de ese estudio, qué objetivos tiene, qué beneficios va a traer, por qué es importante su participación y cómo se le va a tomar la encuesta, ¿no? Acá se dice usted va a llenar un cuestionario administrado, una persona calificada le va a hacer la entrevista o se le va a enviar un correo electrónico con el cuestionario que usted va a tener que responder, se le anticipa eso. Acá se le dice cuánto tiempo de su vida le va a quitar de llenar o participar en ese cuestionario, 10 minutos, 15 minutos, y sobre qué van a versar las preguntas, ¿no? Se le tiene que anticipar a la persona, las preguntas van a ser sobre consumo de alcohol, consumo de tabaco, consumo de drogas, actividad sexual, sobre dieta, se le tiene que anticipar. Porque si la persona sabe que es sobre actividad sexual, sobre su vida sexual, probablemente ya desde ahí te diga no quiero participar, no me interesa, mi religión no me lo permite, y ya no lo entrevistas y ya reduce tu posibilidad de no respuesta. ¿Okay? Entonces,
cartas de invitación son importantes cuando ameriten, cuando ustedes consideren que las variables de interés ameritan informarle a las personas previamente en qué se están metiendo, cuando el instrumento, el cuestionario es muy extenso, que saben que le va a quitar mucho tiempo, hay que informarle que le va a quitar determinado tiempo. Para esas situaciones, estas cartas de invitación son importantes. También son importantes cuando ustedes van a ir a la casa de la persona, ¿no? Tienen que decir que el instrumento va a ser aplicado en su domicilio, porque hay otras cosas que verificar, o va a ser aplicado en el establecimiento de salud, ellos van a tener que venir. Todas esas informaciones que ameritan ser dadas en algún momento, para eso sirve la carta de invitación. ¿Okay? No se olviden de esto. Hay un ejemplo que, si bien está en inglés, puede servir si ustedes consideran necesaria la aplicación. Usualmente las cartas de invitación se hacen en un momento previo a la aplicación del cuestionario, es decir, van a tener al menos 2 contactos con el sujeto de estudio. Invitarlo, y cuando acepte, recién ahí, aplicar su instrumento en otro momento. Puede ser un día después, hora después, una semana después, pero será en 2 momentos distintos. Las cartas de invitación, en caso meriten, también deben ser un anexo de su proyecto de investigación, que deben ir anexadas en la parte final de su proyecto de investigación. Entonces, ¿qué es? Es una invitación formal a los sujetos de estudio para que puedan participar en un proyecto de investigación. Es muy importante. Y es la primera exposición que ustedes le hacen a los sujetos de estudio acerca de su participación en el estudio. La idea de las cartas de invitación es reducir la tasa de no respuesta. Y ustedes van a describir brevemente la importancia del estudio, en qué consiste el estudio, qué beneficios va a traer su participación en el estudio y en qué consiste la encuesta, ¿no? Qué tipo de preguntas son, dónde se va a aplicar, cuánto tiempo va a demorar, si va a ser confidencial, anónimo, toda esa información que necesita saber la persona para decidir si participa o no en el estudio. Listo. Acá vienen 2 conceptos que ustedes deben aprender a diferenciar: confidencialidad y anonimato. Porque esas son cosas que ustedes tienen que decir en su carta de invitación, si se va a conservar el anonimato de las personas o no. Anonimato es asegurar que el participante no brinde ningún tipo de información personal, es decir, en su cuestionario la persona no va a poner nombres, no va a poner apellidos, no va a poner DNI, no va a poner dirección, no va a poner número telefónico. Que son quizás, no va a poner número de historia clínica, no va a poner número de seguro social, nada. Ningún tipo de información que permita identificar a la persona. ¿Ok? Nada. Entonces, eso es conservar el anonimato. Entonces, si ustedes le prometen anonimato en la carta de invitación y después en el cuestionario está la dirección ahí como una variable, ya fallaron. ¿Ok? Tienen que cumplir lo que en la carta de invitación están diciendo que están ofreciendo, que en este caso es anonimato. Y otro concepto es la confidencialidad. La confidencialidad es asegurarle a la persona, al participante, que sus respuestas incluyan, o sea, las respuestas de índole personal, de identificación de la persona, no serán compartidas con nadie fuera del proyecto. O sea, van a ser tomadas, pero ustedes se hacen responsables de esa información y van a establecer todos los mecanismos para que nadie fuera de los investigadores tenga acceso a esa información. ¿Ok? Ahora, en la práctica, ¿es posible lograr al 100%? ¿Ustedes les pueden asegurar al 100% a alguien que nadie va a tener acceso a esa información? Es casi imposible. Entonces, en la forma de redacción tienen que tener mucho cuidado, tienen que ser sinceros, ¿no? Se harán todos los esfuerzos posibles para asegurar la confidencialidad de su información. ¿Ok? Porque alguien te puede pedir la información por temas de seguridad nacional, por temas administrativos, etcétera, etcétera. Alguien te puede pedir, se te pierde la laptop con la base de datos, alguien va a tener, o sea, bien, pueden pasar muchas cosas que hagan que lo que tú has prometido con respecto a confidencialidad no se cumple. Entonces, tengan cuidado en la forma como lo redactan. ¿Está clara la diferencia entre anonimato y confidencialidad? ¿Ok? Si ustedes ya prometen anonimato, ya prometerle confidencialidad como que no tiene sentido, porque la confidencialidad aplica solo para los datos personales que se están recolectando y que ustedes están diciendo que no van a ser compartidos con nadie. Pero si no recolectan datos personales, ¿qué confidencialidad van a ofrecer? No tiene sentido.
Entonces, ya les mencioné la información básica que debe tener la carta de invitación, por qué es importante la participación de la persona, cuál es la importancia del estudio y cuáles son los datos logísticos del cuestionario. No tiene que decirle a la persona cuánto tiempo van a demorar para llenar el cuestionario, cuánto tiempo lo tienen que entregar, dónde va a ser el cuestionario, dónde se va a aplicar, a dónde lo tienen que enviar. Toda esa información logística tienen que dársela en la carta de invitación, en caso lo requiera. ¿Okay? No todo estudio va a necesitar carta de invitación, por si acaso ya les mencioné, va a depender de la complejidad del cuestionario, va a depender de del tenor o de la característica de la variable o del fenómeno que están estudiando. ¿Okay? Pues eso es importantísimo que recuerden, porque toda encuesta, ya sea por teléfono, correo electrónico, Facebook, cara a cara, autoadministrada, toda encuesta de una hoja, de 10, de 20, de 30 hojas, toda encuesta genera una carga en el participante. Porque si ustedes no estuvieran haciendo los estudios, el participante seguiría su vida normal. Pero si ustedes están haciendo una investigación, obviamente justificada y aprobada, y esa investigación requiere que se haga una encuesta, y esa encuesta va a caer sobre un determinado número de sujetos de estudio, va a generarle carga, sí o sí, a esa persona. Entonces, su trabajo como investigadores es reducir o aliviar esa carga. Y esa carga, a la larga, genera fatiga en el participante. Entonces, a ustedes les gustaría que estén caminando por ahí y les digan, ¿quieren participar en un estudio? Y ustedes dicen sí, sin carta de invitación, ¿no? Como suele hacerse. Y los traen acá y los sientan y le dan un fajo así de 100 preguntas. ¿Ok? Y se ponen a llenar las 100 y ven, y ya pasó una hora, no están ni en la pregunta 30, y se estresan ustedes, y ya le está generando fatiga. ¿Okay? Y eso no está bien, un investigador no puede hacer eso. Entonces, para reducir esto, esta posibilidad de fatiga, de carga, los investigadores tienen que prevenir. Y una forma de prevenir eso es, primero, haciendo la carta de invitación y dos, haciendo un cuestionario adecuado, ¿ok? Con las pautas que después vamos a ver. Por eso, hasta un cuestionario es una intervención que tiene cierto riesgo, no por ser un cuestionario, y evidentemente el riesgo no se va a comparar con una pulsión lumbar, pero también genera el cuestionario como intervención ciertas molestias en las personas y ustedes deben ser conscientes de eso. Entonces, para aliviar la carga y prevenir la fatiga, usar la carta de invitación, sobre todo si les menciono son cuestionarios extensos, con preguntas delicadas, ¿no? La idea es que en la carta de invitación ustedes interesen al paciente con la participación del estudio, en la participación en el estudio. En la carta de invitación ustedes deben mostrar todo su agradecimiento hacia la persona por colaborar con ustedes en hacer su estudio, en participar en su estudio, por el tiempo que le están dando. Deben darle una estimación del tiempo, es muy importante. Si su cuestionario en las pruebas pilotos les dice que va a durar media hora, tienen que decirle en la carta de invitación que va a durar media hora. ¿Ok? Porque una persona puede entrar pensando que dura 10 minutos, pero realmente dura media hora, y lo que va a pasar es que se cansen los 10 minutos, se vayan y les dé su cuestionario incompleto, y esa persona no entra a su estudio. La idea es reducir esa situación. Y hacer énfasis para disminuir la carga y la fatiga, dependiendo del caso, si va a ser anónimo o confidencial. ¿Qué pasa si es un cuestionario sobre prácticas sexuales? Hay como 40 preguntas solo sobre prácticas sexuales. Entonces, ¿ustedes creen que si le colocan que no es anónimo, va a responder de igual forma que sabiendo de antemano que es anónimo? Definitivamente no. Ni hombres ni mujeres. Entonces, es muy importante, dependiendo de la naturaleza de las preguntas, que ustedes determinen que es anónimo o confiable para reducir en ese sentido la carga y la fatiga de las personas producto de su cuestionario. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, un cuestionario no es algo inofensivo, sí genera fatiga, genera carga en el paciente. Carga que no se generaría si esa persona no aceptara participar de su estudio. Entonces, dependiendo de la magnitud del cuestionario, de la naturaleza de la variable, ustedes tienen que evaluar si se usa o no una carta de invitación. Y
actuar con todos los pacientes igual, ¿ok? Con todos los participantes. No puede ser que de 100, si su muestra es 100, solo 50 les dan carta de invitación y a los otros 50 no. Si deciden emplear carta de invitación, a toda su muestra deben emplearla por igual. Entonces, ya pasamos eso y ahora vamos a ver con algunas pautas para preparar un cuestionario. Lo primero es revisar la bibliografía, ¿ok? En la bibliografía, en la literatura científica, existen muchos cuestionarios disponibles, en muchos idiomas, para muchas variables. Mi intención es que ustedes identifiquen el más cercano a sus necesidades. Luego elegir el tipo de cuestionario, después de revisar la bibliografía. Tienen que elegir el tipo de preguntas dependiendo de la variable que van a estudiar, definir los códigos, las escalas, el orden de las preguntas, el formato es muy importante. Una cosa es llenar un cuestionario con un formato bien simpático, bonito, y otra cosa es llenar un cuestionario donde son puras líneas y todo denso y con letra chiquita. Nadie te lo va a responder, eso es muy importante. Preparar el manual de instrucciones para el llenado del cuestionario es muy importante. Entrenar a los encuestadores, realizar prueba piloto y revisar el cuestionario y el manual de instrucciones. Todo esto, sobre todo a partir de la pregunta 3 hasta la 9, todas esas estrategias y detalles tienen que estar descritos, ¿dónde? En su protocolo de investigación. ¿Ok? Deben estar descritas. ¿Cómo van a elegir el orden de la pregunta? ¿Cómo han diseñado el formato? ¿Cómo han entrenado a sus encuestadores? ¿Cómo van a realizar la prueba piloto? Esa información tiene que estar en su protocolo de investigación. Si van a tener un manual de instrucciones para el llenado del cuestionario, ¿dónde creen que van? Como anexo del protocolo. Entonces ya aquí nomás ya vamos viendo como 3 anexos del protocolo. Carta de invitación en caso amerite. El cuestionario propiamente dicho. Otro anexo, el manual para llenar el cuestionario. Ya son 3 anexos. Entonces, solo en esta cuestión de instrumentos de recolección de datos ya tenemos 3 posibles anexos en su proyecto de investigación, protocolo de investigación. Entonces, los tipos de preguntas, que la primera de las cosas que deben decidir para su instrumento de recolección de datos son, ¿voy a usar preguntas cerradas o preguntas abiertas? Yo sé que ustedes están más familiarizados con las preguntas cerradas, no son las clásicas preguntas del examen de la universidad. ¿Tiene ventajas? ¿Sí? ¿Cuáles son? Que te permite tener una uniformidad en las respuestas, son de fácil codificación, ¿no? A nosotros nos facilita mucho la vida en los cuestionarios con preguntas cerradas, porque ya son 4, 5, 3 posibles categorías de respuesta o alternativas, y cada una ya tiene un código, un número, y está tabulado en el cuestionario, y simplemente colocas el número en la base de datos, y vas llenando tu base de datos para futuro análisis. Es muy sencillo. Las desventajas que no nos permite quizás abordar la manifestación de una variable en forma integral, porque una variable puede tener muchas categorías o alternativas de respuesta, y quizás por cuestión de espacio y cuestión de metodológica, al plantear una pregunta de tipo cerrada, no podemos optar por varias de las categorías posibles. Entonces, quizás para captar información compleja no sea muy útil. Muchas veces inducen la respuesta en la persona, y la persona marca alguna de las alternativas que están ahí presentes e inscritas, pero no necesariamente es la alternativa que él quiere marcar. Puede pasar. ¿Okay? Entonces, hay que evaluar bien cuándo usamos preguntas cerradas y preguntas abiertas. Ahora, ¿cuál es el límite de alternativas para una pregunta cerrada? ¿20, 50 alternativas? ¿Ustedes leerían las 50 alternativas para solo escoger una? Probablemente escojan las 2 primeras, ¿no? Y hay un sesgo ahí en la medición. Entonces, lo recomendable para una pregunta cerrada es no pasarse las 10 alternativas. ¿Ok? Y si hay más de 10, colocar al final la última, la alternativa. ¿Qué alternativa? Otros. Otros, coma, especificar, y ya que la persona especifique. ¿Ok? Es muy importante eso. No más de 10, lo ideal serían 5, 4 alternativas. Las alternativas deben ser mutuamente excluyentes. ¿Ok? Soltero, casado, viudo, ¿okay? Mutuamente excluyentes. Las preguntas abiertas son útiles para abordar información, para captar información en forma más profunda o forma más específica, para indagar sobre información compleja, ¿no? Las preguntas abiertas.
permiten observaciones, comentarios, no se induce respuestas. ¿Cuál es el gran problema de las preguntas abiertas? Por ejemplo, ¿usted qué opina sobre el curso de proyecto de investigación en el INE? Entonces, ustedes van a explayarse pues, con 50, 500, 200 palabras, lo que quieran. La respuesta de una persona va a ser distinta a la otra. Entonces, si bien va a ser información profunda que nosotros podemos prestar, pero al investigador le va a causar muchos problemas para codificar, tabular y pasar esa información a una base de datos. Es más trabajoso y más dificultoso. Y obviamente eso requiere mayor tiempo de ustedes, ¿no? Por ejemplo, con una pregunta abierta, ¿cuánto tiempo les deberá tomar escribir un párrafo dando su respuesta? Probablemente el triple o 4 veces más que marcando solo una alternativa. También les va a consumir más tiempo a ustedes. ¿Ok? Hay que ver todas esas situaciones. Si es un estudio cualitativo, ¿no? Donde quieren explorar en profundidad un fenómeno, no hay nada que hacer, y la muestra es pequeña, no hay nada que hacer salvo que las preguntas abiertas son las ideales. Pero si quieren estudiar un fenómeno o varias variables a la vez, y son variables ya predeterminadas, entonces lo ideal serían preguntas cerradas. Eso es lo primero. ¿Voy a emplear preguntas abiertas o cerradas? Eso lo definen ustedes. Ya si el instrumento viene ya validado y diseñado con preguntas cerradas, ustedes usen esas preguntas cerradas. La idea es no modificar tanto un instrumento que ya viene validado. Ya, a ver, vamos a continuar. La otra recomendación, aparte de definir, hago preguntas abiertas o cerradas, es cómo redactar las preguntas. Quizás donde más problemas tengamos, porque muchas veces nuestra redacción no es la mejor. Entonces, lo primero es evitar preguntas ambiguas. ¿Okay? Si quieren preguntar algo, pregunten directamente. No dejen lugar a la interpretación de las preguntas. Eso suele pasar mucho y van a detectar esto haciendo las pruebas pilotos. Porque van a ver que en una prueba piloto que una persona responde, la mitad responde de una manera y la otra mitad responde de otra manera polarizada. Entonces ahí van a detectar el tema de las preguntas ambiguas. ¿Okay? Eso es muy importante. El otro tema es no usar términos vagos, preguntar en forma precisa, ¿no? Hay una gran diferencia en estos dos ejemplos. Por ejemplo, consulta a menudo a su médico por dolor de cabeza, ¿okay? Versus cuántas veces consultó a su médico por dolor de cabeza durante las últimas 2 semanas. Entonces, ahí la respuesta, con consulta a su médico por dolor de cabeza, la respuesta puede ser sí, no, a veces, siempre, algunas veces. En cambio, con la alternativa anterior, con la alternativa siguiente, ¿cuántas veces consultó a su médico por dolor de cabeza en las últimas 2 semanas? Ustedes están preguntando cuántas veces. Ya la respuesta va a ser un número. ¿Y en qué periodo de tiempo ese número tiene que expresarse? En las últimas 2 semanas.
¿Y por qué fenómeno? Por dolor de cabeza. Entonces, la respuesta va a ser 0, 1, 2, 3, 4. Es una respuesta más fácil de tabular, de capturar y pasarla a su base de datos. Traten de plantear preguntas específicas. La clásica, no formular preguntas en forma negativa. ¿Okay? Es muy importante, por ejemplo, ¿no piensa usted que fumar perjudica su salud? ¿No piensa usted que fumar perjudica su salud? Así no se deben plantear las preguntas. Esto usualmente pasa para percepciones, o para prácticas, ¿no? Usted no realiza lavado de manos, no se pregunta así. La forma negativa nunca planteen preguntas, ¿ok? ¿Por qué? Porque puede suceder, dependiendo de la persona quien es, puede suceder que le responda, sí, creo que perjudica mi salud. O puede ser que le responda, sí, no pienso que perjudique mi salud. Son respuestas opuestas. Entonces, preguntas negativas generan este tipo de respuestas. Evítenlas. Nunca planteen una pregunta de forma negativa, sobre todo para prácticas y para percepciones, actitudes. Esa es otra clásica. No formular dos preguntas en una. Una pregunta debe abordar un solo aspecto y solo uno. ¿Ok? Por ejemplo, ¿ha tenido alguna vez dolor en el pecho cuando sube las escaleras o cuando sube una cuesta? Entonces, son dos situaciones distintas. Cuando sube una escalera es una situación, cuando sube una cuesta es otra situación. Entonces, ahí en una sola pregunta están preguntando por dos situaciones en una sola y eso está mal. Deben hacer una pregunta por situación. Entonces, la recomendación para esa situación sería, se recomienda, ¿no? ¿Ha tenido alguna vez dolor de pecho? Entonces, ahí hay dos respuestas, sí o no. ¿Qué pasa si marca sí? Ahí recién le preguntan por cada una de las situaciones. ¿El dolor en el pecho lo ha tenido cuando sube escaleras? ¿Sí o no? ¿El dolor en el pecho lo ha tenido cuando sube una cuesta? ¿Sí o no? Y esto tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Te permite abordar y llenar en la base de datos la respuesta para cada una de las variables. Vas a tener una columna para cada variable. Y dos, te permite obtener más información. Porque con la primera, yo puedo responder sí, basta con tener una ocurrencia, ¿no? ¿Qué pasa si yo sí sufro dolor de pecho cuando subo las escaleras, pero no cuando subo una cuesta? Entonces voy a responder sí para esa pregunta, cuando en realidad necesariamente no es sí, sino que sí solo para escaleras, pero no para cuestas. En cambio, la formulación de la segunda forma sí les permite captar la variable de manera precisa y exacta. Entonces, nunca planteen, y eso ocurre muy frecuentemente, una pregunta para dos situaciones. ¿Okay? Una pregunta por situación. Y para esta coyuntura es muy importante el tema de las preguntas filtro. Por ejemplo, esta pregunta, ¿ha tenido alguna vez dolor en el pecho? Esa es una pregunta filtro. Porque si yo marco no, puedo decirle, en caso de respuesta negativa, que pase a la siguiente, a la pregunta tal. Entonces ya no va a responder estas dos preguntas y hace que el cuestionario sea mucho más ágil. ¿Ok? Entonces, no se olviden de esta formulación, es muy importante porque va a ayudar a prevenir la fatiga en el participante. Ya, bueno, lo que sigue es, además de no formular dos preguntas, otra recomendación es que las preguntas deben ser planteadas en forma sencilla. Evitar usar abreviaturas en la pregunta. No todos tienen por qué saber qué significa una determinada abreviatura. Siglas, no todos tienen por qué saber qué significa EPOP, qué significa, no sé, IRA, qué significa EDA. No todas las personas tienen por qué saber eso. Eviten usar siglas, eviten usar jerga, términos científicos. Y si en caso suceda, por ejemplo, tienen que preguntar sobre cuándo fue su menarquia, coloquen entre paréntesis qué significa menarquia. ¿Ok? Entonces, no den por sentado que todas las personas saben los términos médicos.
tienen que usar paréntesis en caso no sea posible obviar el término para explicar qué significa la palabra. La otra situación es evitar utilizar preguntas cerradas para cuestiones personales. Sucede muchas veces que si ustedes preguntan directamente y van a la vena por una situación que puede resultar incómoda, que la persona no responde a la pregunta o que responda de manera no exacta. ¿Ok? Entonces, para evitar estas situaciones, por ejemplo, ¿ha padecido alguna enfermedad venérea en el último año? Si yo hago esa pregunta a cada uno de ustedes, probablemente la mitad no me quiera responder y la otra mitad me va a responder que no. Entonces van a ocultar varios sís. Entonces, para no que suceda esa situación, se puede esconder o camuflar una pregunta de ese tipo en una pregunta de tipo cerrado. Por ejemplo, durante el último año, ¿padeció alguna de las siguientes enfermedades? ¿Sí? La pregunta es cerrada. La persona me va a decir sí o no. Pero me va a decir sí o no para un conjunto de enfermedades y va a estar ahí incluyendo el tema que yo estoy queriendo indagar, enfermedad venérea. Entonces, ¿padeció alguna enfermedad en el último año? ¿Infección urinaria? Sí, no. ¿Cálculo de riñones? Sí, no. Y ahí está la enfermedad que yo quiero explorar, no gonorrea, sí o no. Entonces la persona va a responder no tan impactada por la forma como podría sonar la primera pregunta y la respuesta puede reflejar lo que la realidad manda. Otra situación es que las preguntas deben ser neutras, siempre. Deben ser neutras, evitar que las preguntas induzcan la respuesta de la persona o sugieran algo, evitar colocar calificativos en las preguntas y también en las respuestas, y evitar palabras de alto contenido emocional o ideológico. Eso puede pasar sobre todo en estudios cualitativos, entonces tengan mucho cuidado con la forma como plantear las preguntas. Deben ser neutras, directas, claras y sencillas, ¿ok? El número de opciones de las categorías de respuestas, lo recomendable es que no sean más de 10. Porque si ya son 15, 20, las personas no van a leer todas las alternativas. Y si leen todas, al final por cansancio le va a marcar la última, ¿no? La última alternativa. Entonces traten siempre de plantear preguntas con menos de 10 categorías. Y en el caso vean que es necesario ampliar la posibilidad de respuestas, la última alternativa coloquen otros más y que la persona especifique su respuesta, dejan una línea ahí para que coloquen su respuesta. Eso suele suceder con variables que tienen muchas posibles respuestas, por ejemplo, ocupación. Hay múltiples ocupaciones, entonces no van a colocar todas las ocupaciones que existen, ¿no? Todos los trabajos que desempeña un ser humano, entonces van a colocar quizás las 10, 9 más importantes y la última colocan otros guión o espacio o coma y el espacio para que la persona llene, ¿ok? O enfermedades que ha padecido, ¿no? Una persona puede tener muchas enfermedades. Entonces, siempre coloquen en el listado que ustedes colocan, necesariamente va a estar la que ella tiene, entonces colocan otros. No se olviden de esa situación. Las alternativas a las preguntas deben ser mutuamente excluyentes. Una alternativa no debe incluir a la otra. Y eso mucho pasa con los rangos. Por ejemplo, ¿cuántas mamografías le han hecho en los últimos 3 años? Ninguna, perfecto. Una o dos, ¿ya? 2 o 3. Y más de 3. ¿Qué pasaría si una mujer tiene 2 mamografías en el último año? ¿Cuál marca? ¿1 o 2 o 2 o 3? Las dos podría marcar, entonces ya eso está mal. Las categorías, repito, deben ser mutuamente excluyentes. Y tengan mucho cuidado porque a veces es un simple error de dedo, pero es muy importante que verifiquen que no incluya una categoría a la otra. La otra recomendación es que las alternativas deben estar ordenadas en forma lógica, como lo hay en el ejemplo, ¿no? Ninguna, 0, 1, 2, va creciendo, ¿no? O sea, el orden de las categorías es de menor a mayor, o de mayor a menor, dependiendo.
deben estar ordenadas lógicamente, ¿ok? Las alternativas para facilitar la lectura y evitar la fatiga en la persona. Y con respecto al orden de las preguntas, acá hay algunas situaciones importantes. Las primeras preguntas en general deben ser las que capten la atención de la persona y evitar que se aburra. Entonces, ¿qué pasa si ustedes empiezan preguntándole por la dirección, edad, estado civil, cosas aburridas, que tranquilamente podrían preguntarle al final, donde podrían responder, y aunque estén cansadas, no se van a equivocar a responder su edad, su estado civil, no son cosas que se dan por sentado que son conocidas. Entonces, siempre empiecen el cuestionario con las preguntas más importantes para su estudio, en la cual la persona está más fresca para evaluar, o las preguntas más interesantes para las personas, ¿ok? Entonces, es muy importante. Cuestiones generales como estado civil, dirección, teléfono, quizás podamos colocarlas al final. Otra situación es no iniciar con aquellas preguntas de índole personal o preguntas que causen incomodidad en las personas. ¿Qué pasa si ustedes inician con preguntas sobre actividad sexual o consumo de drogas? Eso genera ya incomodidad en las personas y puede ser que la persona, a pesar de que te haya aceptado participar en tu estudio, diga, no, esto no va conmigo, y se retire y no te responde. Solo por el hecho de que ustedes no ordenaron bien sus preguntas. ¿Ok? La primera pregunta debe ser sencilla, quizás debe ser una de las más fáciles de responder y debe estar planteada en forma neutral y debe ser respondida rápida. Entonces debe ser una pregunta cortita, con alternativas puntuales, fáciles de responder. ¿Ok? En caso su instrumento mezcle preguntas abiertas y preguntas cerradas, lo ideal es empezar con las preguntas, bueno, y esas preguntas versan sobre un mismo tema, lo ideal es empezar con las preguntas abiertas, porque la persona va a estar más fresca, te va a dar mayor información, y eso es lo que se requiere para una pregunta abierta. Las preguntas más incómodas, las que generen controversia en las posibles participantes, esas las dejamos al final. Es decir, las preguntas de práctica sexual, de consumo de alcohol, de droga, esas las dejamos al final, junto con la de los datos generales. ¿Ok? Entonces, y otra característica en el orden de las preguntas es quizás empezar con las preguntas más generales e luego ir precisando en orden lógico las preguntas. Por ejemplo, ¿le han hecho alguna vez mamografía? ¿Por qué se hizo la mamografía? El resultado de la mamografía fue respetar ese orden lógico. No sería adecuado empezar con el resultado de la mamografía fue, después preguntarle, ¿le han hecho mamografía? No. Traten de mantener un orden lógico. Y por más que eso parezca una recomendación tonta, nos llegan muchos cuestionarios donde es un desastre el ordenamiento de las preguntas. Entonces, traten siempre de ordenar esto. Porque esto es lo que va a asegurar que las personas respondan su cuestionario, si no se van a aburrir, no lo van a responder, y ustedes van a ser los que sufren porque su trabajo se va a caer. Les van a aprobar el proyecto, van a empezar a ejecutar, les van a aceptar, los participantes a aceptar los estudios, pero cuando aplican el cuestionario, de 100 cuestionarios solo les responden 30. Y esos 30 van a ser imposibles de pasar a su base de datos porque eso es todo un desorden. Tengan mucho cuidado, esto es así de importante, cómo plantear sus instrumentos de recolección de datos. Con respecto al formato, el formato es muy importante, no lo dejen, o sea, no por ser simplemente cuestiones finales de diagramación o de edición, es menos importante. Pueden usar distintos tipos de letra, pueden usar, por ejemplo, negritas para las preguntas, pueden usar cursivas para las respuestas o alternativas, pueden usar un tamaño menor de letras para algunas indicaciones. Entonces, maticen el uso dependiendo de lo que ustedes quieran dar énfasis, siempre y cuando sea usado de forma homogénea y sistemática. Todas las preguntas en negrita, todas las alternativas en cursiva, y así. Es muy importante que en caso corresponda, no solo para ayuda de la persona que va a responder la pregunta, sino también para ayuda del encuestador, que coloque las instrucciones para la pregunta. ¿Ok? Si el instrumento es autoadministrado, o sea, si la misma persona va a llenar el cuestionario, con mayor motivo, aún deben dejar en claro, al costadito de las preguntas y entre paréntesis,
algún tipo de instrucción para responder esa pregunta y evitar que se responda de forma inadecuada o que no se responda. Las respuestas de las alternativas deben estar en formato vertical. ¿Ok? O sea, la pregunta A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, en formato vertical. Facilita al momento de marcar. Nos ha pasado que si la colocamos en formato horizontal, no sabemos si ese paréntesis le pertenece a la primera palabra o a la palabra que sigue. Entonces genera mucha confusión y es más cargado. Es más fácil de leer, la persona lee mejor de arriba para abajo. Entonces es mejor colocar las alternativas en formato vertical y no en formato horizontal. Otra cosa importante en el formato es el código. No tengo acá un ejemplo, pero ustedes usualmente tienen una pregunta y la pregunta, además del paréntesis que tiene para marcar la X, en las alternativas me refiero, también ¿qué tiene? Tiene un número, que es el número de la codificación. Y ese número de la codificación va a ser el código que ustedes le van a colocar después en su base de datos. Usualmente las alternativas están 1, punto, entre paréntesis, y la alternativa, soltero, por ejemplo. 2, punto, entre paréntesis, casado. 3, punto, entre paréntesis, viudo. Y así. Ese número es la codificación, que es muy importante. Y todas las variables deben tener, todas las alternativas deben tener una codificación adecuada. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi cuestionario emplea la escala de Likert? ¿Saben qué es la escala de Likert, no? Entonces, esas son las preguntas muchas veces usadas para percepciones o actitudes y ponen 5, 3 o 7 opciones, ¿no? Muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo. ¿Ok? Entonces, en su cuestionario, si tienen 20 preguntas en el formato de escala de Likert, todas las alternativas de muy de acuerdo deben estar con la letra 1, por ejemplo. Todas las alternativas de muy en desacuerdo deben estar con la letra 5, por ejemplo, ¿okay? En el extremo. Entonces tengan cuidado. Todas las posibles opciones, si es que así amerite, deben tener la misma codificación para una respuesta. Deben dar las pautas de cómo hacer o marcar las respuestas, ¿no? Si van a emplear una X o un círculo, y eso debe estar claramente en el encabezado de la pregunta, o mejor en el encabezado o en la parte inicial del cuestionario. Cuando se traten de preguntas abiertas, deben colocar el espacio necesario para que la persona responda. ¿Qué pasa si ustedes hacen una pregunta y colocan una línea de espacio? ¿Qué están logrando ahí? Quizás haciendo que la persona brinde menos información de la que puede brindar. Entonces, ustedes en sus pruebas pilotos van a tener que verificar qué tanto espacio le van a dar a la persona para que escriba su respuesta. Por eso es importante también la prueba piloto. ¿Ok? Brinden de suficiente espacio para las preguntas abiertas. Y por último, ya para ustedes, dependiendo del diseño de su instrumento de recolección de datos, van a tener la vida más fácil para codificar sus respuestas y crear su base de datos. Recién cuando estén pasando sus 10, sus 20, sus 30 instrumentos de recolección de datos, sus cuestionarios, a su base de datos, que puede estar en Excel, en SPSS, ahí van a valorar mucho el trabajo que han invertido en diseñar bien su cuestionario, porque se les va a hacer muy fácil, ¿ok? Y van a ver con satisfacción que su base de datos tiene toda la muestra, si son 300 entradas, con todas las celdas llenas de datos. Tengan todas las celdas llenas de datos bien tomados, ya eso quiere decir que han cumplido, ya con eso ya casi han avanzado mucho en su esfuerzo de investigación y van a rendir los frutos de un adecuado diseño de un cuestionario y un adecuado trabajo de investigación. ¿Okay? Entonces es muy importante esta parte del formato, no se olviden. Formatos hay muchos en Internet. Ustedes colocan survey o encuesta, formato en Google, aparecen infinidades de formatos, de cuestionarios. Usen el que más les guste, ¿ok? Pero usen un formato. No está bien que coloquen en un simple Word el título y simplemente las preguntas y las respuestas así, de forma desordenada, sin un formato establecido. Trabajen bien el formato. Bueno, y todos esos aspectos y afinaciones se van a realizar en la prueba piloto. ¿Okay?
La prueba piloto es muy importante y tienen que definir en su protocolo cómo lo van a hacer. Usualmente la prueba piloto va a afinar detalles del instrumento de recolección de datos y debe hacerse en una muestra que tenga las características similares a la de la población de estudio de su investigación. La prueba piloto les va a permitir afinar detalles tales como legibilidad de las preguntas, claridad de las preguntas, el tiempo, determinar espacios en las preguntas. ¿Cuántas personas deberían llenar la prueba piloto? Va a depender. Hay algunos libros que dicen que el número de personas para la prueba piloto debe ser por lo menos, debe estar en función del número de ítems que tenga su cuestionario. Si su cuestionario tiene 30 preguntas o 30 ítems, la muestra para su prueba piloto debería tener 30, ¿ok? Pero, y otros libros dicen que la prueba piloto debe hacerse al menos en 30 personas. Entonces, eso lo definen ustedes. Lo importante es que se haga en una población o en una muestra con las mismas características de la que va a participar en su estudio. Ese es el punto de vista de entendimiento del cuestionario. Desde el punto de vista del investigador, ¿qué les va a permitir la prueba piloto? Entrenar a sus encuestadores. Eso es muy importante. La prueba piloto es el momento en el cual ustedes van a poder entrenar a sus entrevistadores, ver cuánto tiempo se demoran, quién es el mejor entrevistador, en qué pregunta tienen dificultad los entrevistadores. Eso es un aspecto importante. La prueba piloto les va a permitir determinar el tiempo promedio del llenado de la encuesta. Y ese es el tiempo promedio que les va a valer a ustedes para decirle a los participantes cuánto va a demorar la aplicación del cuestionario. ¿Ok? Entonces, esos aspectos son importantes de la prueba piloto. La prueba piloto les va a permitir ajustar recursos si es necesario. Por ejemplo, ¿qué pasa si se dan cuenta que la prueba piloto, el cuestionario no puede ser aplicado en la casa? Por X motivos. La persona no está, están trabajando, se distraen, no puede ser aplicada en la casa. Van a tener que implementar un cambio en su estudio, van a tener que aplicar el cuestionario en el establecimiento de salud, por ejemplo. Y eso merita que ustedes le paguen el pasaje a la persona para que llegue al establecimiento y vuelta. Ya eso afecta su presupuesto. ¿Qué pasa si en la prueba piloto se dan cuenta que el instrumento demora en llenar media hora y van a necesitar más entrevistadores y tienen que contratar a uno más? Entonces también les va a ayudar a definir esos aspectos. Les va a permitir afinar procedimientos de administración de la prueba piloto, del cuestionario. ¿Qué pasa si ustedes no tenían previsto la toma de un consentimiento informado o el saludo o la forma de presentación del encuestador para con las personas? Esos detalles son muy importantes y se van a dar cuenta haciendo la prueba piloto. Quizás se van a dar cuenta que un entrevistador entra a la casa, no saluda, no presenta el proyecto, no hace nada, simplemente empieza a preguntar. Y otra persona sí lo hace. Y se dan cuenta que ustedes tienen que uniformizar eso y van a tener que estandarizar la aplicación del cuestionario, van a tener que escribir su manual del encuestador, tal como lo hace el INEI. El INEI tiene un manual del encuestador donde incluso está cómo debe saludar, cómo debe presentarse, todo. Todos lo hacen igual y con eso aseguran que se estandaricen esos procedimientos. ¿Ok? Entonces es muy importante la prueba piloto, muy útil, para eso sirve, y a la larga tiene como objetivo mejorar la aplicación o la administración del cuestionario. En la prueba piloto también se van a dar cuenta de un aspecto, la necesidad de una introducción. Usualmente el cuestionario tiene el título, ¿okay? Luego del título ya viene la introducción. En la introducción ustedes tienen que agradecer a la persona por el hecho de que están designando un tiempo para llenar su cuestionario. Tienen que decirle cuánto es el tiempo esperado para llenar ese cuestionario. Y evidentemente esa información ya la tienen desde la carta de invitación, si es que se habrá hecho, o de la prueba piloto. Tienes que hacerle recordar que si las respuestas van a ser anónimas, ya sabemos que es anonimato, o si van a ser confidenciales, ya sabemos que es confidencialidad. ¿Ok? Y decirle para qué sirve ese cuestionario, ¿no? Va a ser sobre prácticas sexuales, sobre el nivel de conocimiento en tuberculosis, sobre el nivel de conocimiento en lavado de manos, en
lo que fuere. Y con esa introducción recién pasamos ya al cuerpo del cuestionario, que son las preguntas, con todas las recomendaciones y pautas que se les dio previamente. Listo. Esas son las pautas muy importantes para la redacción de un instrumento de recolección de datos. Es importante que lo hagan bien, pero no van a poder avanzar con esto si es que no tienen claras sus variables de estudio. Acuérdense, en la primera presentación hay muchas formas de medir las variables, y esa medición de las variables va a depender esa forma de medir las variables va a depender de justamente qué variables han identificado, cómo la van a abordar y de su búsqueda bibliográfica. Acá hay una recomendación adicional que no la pude pasar, es el cómo preguntar sobre factores asociados o exposiciones previas. Muchas veces nosotros damos por sentado que las personas recuerdan todo. Las personas ni siquiera recuerdan lo que hicieron la semana pasada. Entonces, no hay que sobrevalorar la memoria de los entrevistados o los encuestadores. La idea para exposiciones que son frecuentes, ¿no?, exposiciones continuas que pueden pasar desapercibidas, es preguntar por ellas en un periodo corto de tiempo. Una semana, los últimos 3 días, los últimos 4 días. Por ejemplo, ¿cuántos episodios de resfrío tuvo en el último año? ¿Quién se acuerda de eso, no? Entonces es mejor preguntar cuántos episodios de resfrío tuvo en las últimas 2 semanas. Incluso en las últimas 2 semanas es algo largo, ¿no? Entonces va a depender del fenómeno que voy a estudiar para yo plantear el periodo de tiempo. Pero no se les ocurra preguntar número de episodios por algo que es frecuente, usual o poco impactante en la vida de una persona en un periodo largo de tiempo. La información que les dé, les aseguro, va a ser cualquiera menos lo que sucedió. Entonces traten de reducir ahí el periodo de tiempo. ¿Qué alternativa o qué técnica de medición de variables sería ideal para este tipo de variables? De suceso constante, frecuente, de poco impacto. ¿Cuáles? Ya les mencioné en la primera presentación. El registro de datos por el propio paciente. Para eso sirve ese instrumento, para este tipo de variables, ¿no? Número de diarreas, número de episodios de dolor, número de veces que fue al baño, número de veces que comió plátano, dieta, etcétera, etcétera. Para ese tipo de variables medidas de forma prospectiva y poco impactantes en la vida de la persona, se emplea el libro de registro por el propio paciente. ¿Okay? Entonces, esa es otra recomendación. Eviten abusar de la memoria de las personas, pues la memoria de las personas usualmente falla. Y de eso va a depender nuestros resultados de investigación. ¿Okay? Listo, creo que eso era todo. Acá la chamba más pesada es, primero, que identifiquen su instrumento de recolección de datos. Primero, los cuestionarios que van a usar. Es lo primero, lo más difícil, quizás van a tener que revisar literatura. Luego, los diferentes cuestionarios que van a usar, ítems, scores que van a usar, los tienen que ya fusionar y trabajar en su cuestionario. Acuérdense, el cuestionario va a tener las preguntas con un subcuestionario para medir calidad de vida, pero no son todas las preguntas del instrumento de recolección de datos. Van a haber preguntas sociodemográficas, van a haber preguntas sobre estado de la enfermedad, y así se va a ir llenando de preguntas su cuestionario. Al final, un cuestionario puede tener 40, 50 preguntas individuales, puede tener 10, 15 páginas. Entonces ya deben ir trabajando eso, porque su proyecto de investigación tiene que estar como anexo. No se les ocurra presentar al comité de ética de acá su proyecto sin tener como anexo su cuestionario. ¿Ok? Lo tengo completo, no es un proyecto completo, no es un protocolo completo, debe estar con su cuestionario en caso se use. Y en caso ustedes crean conveniente, también no solo el cuestionario presentado es suficiente. Si amerita un manual o un procedimiento para el llenado del cuestionario, también debe estar ahí en los anexos. Y si amerita una carta de invitación, también debe estar en los anexos. Y si amerita el consentimiento informado, también debe estar en los anexos. Entonces, al final se dan cuenta que sus anexos van a ser más extensos y más gruesos que su protocolo. Su protocolo puede tener 15, 20 páginas, pero el anexo a veces puede tener 100, 120, 130, pero vale la pena porque esos son los instrumentos que a la hora de ejecutar el estudio van a usar. ¿Ok?
¿ok? En la hora de ejecutar el estudio quizás no, el protocolo queda ahí guardado, pero los cuestionarios, los consentimientos, las cartas de invitación, esos a lo que van a sacarle copia y van a usar. Entonces, vale la pena hacerlo bien. Y vale la pena invertir en hacerlo bien, tiempo en hacerlo bien, ¿ok? ¿Alguna pregunta o duda? Listo, entonces ya a partir de ahora supuestamente tienen definida su pregunta de investigación, su hipótesis, sus variables, y ya con eso es suficiente para que empiecen a hacer su búsqueda bibliográfica extensa y rigurosa y vean si existe algún instrumento de recolección de datos disponible y validado para su muestra, y empiecen a diseñar ustedes sus propios instrumentos. Y eso les va a tomar tiempo, pero ya vayan haciéndolo. El instrumento puede tener una versión inicial, una segunda, una tercera, va a tener miles de revisiones y puede llegar a una versión totalmente distinta. Entonces, lleva tiempo afinar el instrumento. Además, tiene que hacer su prueba piloto. Entonces, lleva más tiempo tener un instrumento ya como para aplicar para fines de estudio. ¿Ok? Entonces, preocúpense por desarrollar su instrumento de recolección de datos, ya lo deben tener claro. Y cualquier duda, consulta, me escriben para ayudarlos a encontrar algún instrumento. Y hay muchos ahí, bastante. Calidad de vida, hay muchos instrumentos. Ustedes pueden estudiar calidad de vida. Adherencia a tratamiento, hay bastantes también, pueden estudiar eso. Hay muchos cuestionarios sobre el nivel de conocimiento, sobre bioseguridad, lavado de manos, también, eso ya están validados, pueden usar esos. Usen esos instrumentos, están ahí, pero acuérdense, no es suficiente, van a tener que complementar con las otras variables que ustedes están queriendo medir. ¿Ok?